la primera obra que yo hice con la compañía, con teatro profesional, recién llegado Montoro a Jalapa, ¿no? Que fue la Mariana Pineda. Estaba María Rojo, estaba Ana Ofelia Murguía, hacía la Mariana, Juan Allende hacía el otro personaje, etcétera. El papel que yo tenía, el Fernando, tiene un par de apariciones en el primer acto y una aparición muy breve en el tercero. Entonces, entre mi salida del primer acto y mi entrada al tercero, tenía todo ese tiempo libre, no había cambio de vestuario, no había cambio de maquillaje. Sí, me quitaba un saco y me ponía una capa, pero ese era todo cambio de vestuario. Entonces, pues digo, yo había estado en los ensayos, había estado de alguna manera en el proceso de construcción de la escenografía, y una vez empezada la temporada, no me sentía cómodo quedándome sentado en el camerino, ¿no? Andaba por la sala y demás, y de pronto fue el ver que empezaban a mover las cosas y decir, te ayudo. Entonces, a mí tienes a mí cargando, junto con Modesto Ramírez y con Pancho Luna, etcétera, moviendo los paneles a sacarlos, a poner los otros, a echar las cuerdas para amarrarlos, etcétera. Y entonces, bueno, pues en ese momento, a partir de ese momento, yo empecé a aprender el trabajo de tramoya. Como tal, ¿no? Como tramoya, no necesariamente como diseño de escenografía ni como constructor. En ese momento era simplemente el mover las cosas de un lado a otro, acomodarlas bien y demás. Y bueno, pues eso fue un aprendizaje importante porque me sirvió después, a lo largo de los años, para hacerlo o para enseñarles a otros o para ayudar, en fin. Pero pocas veces se les mira, pocas veces se les conoce, pocas veces incluso Mira, hay dos ejemplos. En esto último que estabas diciendo, pocas veces se les conoce o se les mira. Hay dos ejemplos, para mí, dos ejemplos muy claros y opuestos, ¿no? Por un lado, tienes a Miguel Herrera, que tú conociste, ¿no? El gordo. Intentamos, bueno, lo invitamos 3 o 4 veces a que fuera jurado de Teatro en la Alacena. Ajá. Porque después de tantos años, él no estaba haciendo cosas, pero tenía un ojo, claro, ¿no? Crítico, muy bueno, muy agudo, muy claro, y entonces, bueno, era una gente ideal para ser jurado en un concurso de teatro, ¿no? Nunca quiso, porque era exhibirse, porque era ponerse ante el público, porque era salirse de su papel y tener otro. Ese es un ejemplo. Por el otro lado, te acabo de mencionar a Modesto Ramírez, vuelvo, que yo aprendí con él el manejo de la tramoya y demás. Nunca fuimos íntimos amigos, pero sí nos hicimos muy buenos amigos en el teatro. Modesto, yo recuerdo, hasta donde yo recuerdo, me parece que apareció en el Panorama desde el Puente de Arthur Miller, que dirigió Marco Antonio Montero. No estoy seguro si hacía uno de los guardias en Macbeth, que también dirigió Marco Antonio Montero, la primera obra que hizo la compañía en el Teatro del Estado. Y lo recuerdo allí sí con más claridad, porque con Manuel Montoro hicimos un programa doble con obras de Fernando Arrabal, Picnic en Campaña y El Triciclo. En El Triciclo, en algún momento de la obra aparece un policía que viene a vigilar lo que estamos haciendo. Llega, se sienta y abre un periódico. Entonces había una tarima, ahí arriba de la tarima estaba la silla del policía, llegaba el policía, se sentaba y abría un periódico que tenía dibujado una diana de tiro al blanco, ¿no? Con una mascarota así grandota.
ese policía era Modesto Ramírez. Entonces te digo, son como los dos ejemplos, ¿no? Por un lado, Modesto Ramírez, que sí aparecía en escena varias veces. Claro. Y por el otro lado tienes al Gordo, que no quería nunca aparecer. Para mí, yo estoy muy claro, desde hace muchos años también, de que hay muchas maneras de hacer teatro. Una de esas maneras es estar en escena y ser actor. Uh-huh. Hay otra manera que es escribir teatro. Hay otra manera que es dirigir la obra de teatro. Pero toda la gente que está alrededor está participando en la creación del espectáculo. Claro. Ya sea un técnico o ya sea un diseñador. Había un cuate que era un técnico de sonido, que lo único que hacía no era músico ni nada, era un técnico de sonido que manejaba la grabadora y punto. Pero tenía tal sensibilidad que yo no tenía que decirle cuándo arrancar la grabadora. Eso. Él estaba pendiente, sabía exactamente cómo tenía, se usaba la cinta de carrete, no el CD, se usaba la cinta de carrete. Él sabía exactamente cómo tenía la cinta y sabía exactamente en qué momento hacer, apretar el botón y además controlar el volumen. En cambio, había otros momentos en los que había alguien más a cargo de la grabadora que yo decía ya, sí, ya, ¿de veras? Sí. O sea que entraba tarde, ¿no? Otra vez son como dos ejemplos, ¿no? De alguien que muy discretamente desde su rincón, desde su punto, está contribuyendo a el trabajo de la escena. Porque efectivamente es la gente que necesitamos para que las cosas salgan. También otra de las cosas que siempre he dicho es el teatro es un trabajo de equipo, ¿no? Aunque sea un monólogo. Hay gente que de pronto dice, vamos a llevar a la Virgen Loca de gira a que se presente en tal lugar. Pues es un monólogo, ¿no? Y de pronto resulta que el paquete, la nómina de la gira, es de 8, 9, 10 gentes. Pero como no es un monólogo, sí es un monólogo. Hay una gente en escena, pero para que esa gente esté en escena se necesita que llegue alguien a armar la cama. Claro. Se necesita que alguien cuelgue las gasas, se necesita que alguien, etcétera, que ponga las luces, bla, 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 que maneje el sonido. Ya no está Dwayne Cochran tocando en vivo el violín, pero entonces alguien tiene que echar a andar la grabadora con la pista de violín. Entonces no es una gente, ¿no? Hay 5, 6, 8 gentes alrededor, no necesariamente creativos en el sentido de diseñadores o que son los que se inventan las cosas, ¿no? Pero sí son los que están al cuidado de las cosas. Y en ese sentido, vuelvo, por eso intentamos esta invitación que te digo a Miguel para que fuera jurado, porque aunque él no participaba directamente en escena, tenía una capacidad crítica impresionante. Más impresionante todavía en el caso de Miguel, porque hasta donde yo sé, nunca fue a la escuela. Sí estuvo tomando algunos cursos con algunas gentes que vinieron, etcétera, pero fue aprendiendo sobre todo sobre la marcha. Uh-huh. Y entonces había una capacidad para aprender, y 2, un interés por aprender, que lo llevaron a ser un excelente iluminador, uno de los mejores iluminadores que hemos visto por estos lugares. Creo que una de las cosas que sí he tratado todo el tiempo es justamente, ¿no?, de tratarlos con un respeto, con un afecto también. Te podrán decir en el caso, lo último que hice con la compañía, que fue La Vieja Dama, ¿no? Mi preocupación por no dejar mi vestuario tirado, ¿no?
sino dejarlo colgado, ir a entregarlo a quien había que entregarlo, recoger toda la utilería que me correspondía utilizar y tratar de colocarla en el cajón donde había que colocarla, etc. Es decir, quitarle ese trabajo a la otra persona que tenía que estar recogiendo cosas, que además es también mi propio beneficio, ¿no? Porque si a él se le olvida o se le escapa o se le pierde un objeto, mañana yo voy a tener problemas porque ese objeto no está. Entonces, mejor yo lo hago y de alguna manera pues sí estoy apoyando también lo que hacen, ¿no? Insisto por eso, porque me ha tocado estar en todos los aspectos del proceso. Sí se trata de procesos distintos, evidentemente, porque no es cosa de que un tramoyista esté metiéndose en el ensayo de texto, ¿no? Etcétera. De la misma manera que si no sabes, tú no tienes por qué irte a meter al taller de carpintería. Son procesos distintos, pero se necesita de los dos para que las cosas funcionen. Decía Luis de Tavira, hasta donde yo recuerdo, me parece que era una anécdota que creo que se la oí a él, la recuerdo citada varias veces, pero creo que una de esas veces me tocó oírlo, que hacer una obra es como robar un banco. Cada quien tiene una labor específica y hay que ponerse de acuerdo, hay que verificar los relojes y bla, 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 porque las cosas tienen que hacerse a punto y cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde. Si alguien no hace lo que le corresponde o hace mal, se adelanta, se atrasa o hace mal, toda la operación se viene al suelo. Entonces, en ese sentido, sí, claro, la labor de todo el equipo técnico es fundamental para lo que está sucediendo en escena. Hay gente que puede haber llegado por la chamba, pero que le gusta, ¿no? Aprende a gustar del asunto y a ponerle atención, etcétera, y lo disfruta. Vuelvo, tienes el ejemplo del gordo, ¿no? Muy claro. Y hay gente que se queda nada más en la pura chambita. Vuelvo también, no es solamente el ejemplo del gordo, el cuate que te decía de la grabadora, ¿no? Era una gente muy con mucha sensibilidad. Yo no sé qué tanto le gustaba o no realmente estar allí, pero estando allí hacía lo que tenía que hacer. Y te estoy hablando de estos dos muy concretamente, pero cuando empiezas a pasar tiempo ahí adentro, creo que ese gusto va desarrollándose, ¿no? Porque hace mucho que no estoy ahí adentro de la sala, pero creo que pero recuerdo, estoy hablando de Modesto Ramírez, de Pancho Luna, de Jorge Ortiz, que son las tres primeras gentes que yo recuerdo. No, había una o dos gentes más, que no recuerdo en este momento los nombres, que son las gentes con las que yo empecé a trabajar en el teatro, que empezaron a trabajar en el Teatro del Estado, ¿no? Los encargados originales, los primeros que estuvieron en el Teatro del Estado, me tocó trabajar con ellos. Padrísimo. En el caso de Jorge Ortiz, que fue el primer encargado de iluminación en el teatro, y finalmente se concretó a Sala Grande, después quedó su hermano Delfino, no sé quién esté ahora como encargado de iluminación en Sala Grande. En el caso de Pancho Luna, Francisco Luna, después su hijo Vicente estuvo trabajando, se metió en el teatro también y estuvo trabajando en la sección de producción para el folclórico, con el maestro Vélez.
Estamos hablando de generaciones. Puede ser una cuestión de educación en todos los sentidos, desde el sentido más estricto de la escuela, ¿no? La facultad concretamente, hasta una cosa mucho más amplia de educación en el sentido más amplio. Uno, no importa a qué te dediques, estás necesitando constantemente la ayuda y el servicio de alguien más que sí es el especialista en el que vaya a revisar tu calentador de gas. Un especialista, ¿no? Que revise tu coche, que, no sé, que haga cosas. Pues lo mismo en el teatro. Sí, me parece que tiene que ver con educación. Te podría decir, por ejemplo, durante los primeros 6 años de la Caja, que tuvimos los talleres libres de actuación, la primera actividad del taller era pasar jerga. Buenísimo. Dice, todo mundo, ¿no? Tú encárgate de aquel pedacito, tú de este pedacito, etcétera. Hay que limpiar lo que dejaron los demás, y a lo mejor los demás limpiaron, pero a lo mejor no limpiaron bien, vamos a limpiarlo, y luego terminando otra vez volvemos a limpiar para dejar el espacio listo para el grupo que viene después. 2. Vamos a mover las cosas porque necesitamos la escenografía así, o porque necesitamos tales elementos de utilería, etcétera. Terminamos, hay que regresar todas las cosas al lugar de donde salieron, porque 1, no le van a estorbar a los que vienen después. 2, el que viene después va a encontrar las cosas en el lugar que le corresponde. Y todo lo demás que te puedas imaginar, aprende a enhebrar la aguja para coser, para poner un botón, para hacer un pliegue, para lo que sea. Aprende a juntar cables, a poner una clavija, etcétera, porque todos tenemos que participar en el proceso de creación del espectáculo. Ese involucrarse en todo eso debería estar sucediendo en la facultad, precisamente por eso, ¿no? Porque es una manera de que tú aprendas. No se trata de que porque tú aprendas a manejar el martillo o el serrucho o esto, que te vayas a convertir en tramoyista. Quiere decir simplemente que vas a entender cuál es el trabajo de ellos, y te vas a preocupar por respetar su trabajo, ¿no? Hay un dicho por allí, ¿no?, de que la mula no era arisca, sino que la hicieron. También puede ser, ¿no?, que en muchos de los casos la planta técnica reacciona de esta manera porque hay quien llega con toda la soberbia de: yo soy el actor, yo soy la estrella, ustedes están aquí para hacer lo que yo quiera, ¿no? Y estamos hablando también de este ojo que tienen los técnicos, ¿no? Y simplemente los primeros 3 minutos de ensayo, de obra, de lo que sea, se dan cuenta de para dónde va el asunto. Y de pronto también puede suceder eso, ¿no? Que llegue, insisto, ¿no?, gente con toda la soberbia de que yo soy la estrella, y el técnico en 3 minutos se da cuenta de que lo que está haciendo es... En fin. Y entonces, claro, hay esas dificultades, ¿no? Pero yo creo que sí. En muchos casos no salen, no quieren, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Miguel y otros más, ¿no?, de gente que les estás insistiendo: salgan, y se quedan ahí atrás, se quedan ahí entre piernas, entre bambalinas, pero están disfrutando, están gozando del aplauso, o padeciendo la rechifla también, igual que uno, porque también es su creación, también es obra suya.